Le tendréis que dar al aceptar. Vale, pues empezamos. Eh, Esto va a ser como una versión extendida de la ponencia que presenté el viernes pasado en la jornada de puertas abiertas de KCN, que yo creo que interesó bastante a la gente. Y el objetivo es que conozcáis qué es lo que se nos viene a todos en los próximos meses y un poco más adelante, porque como veis en este pequeño índice de lo que vamos a hablar, hay dos leyes, la ley antifraude y la ley Crea y Crece, que nos van a afectar a todos en la forma en la que nos relacionamos con la administración, sobre todo con Hacienda, y en la forma de enviar y recibir facturas a nuestros clientes y proveedores, ¿vale? Con Hacienda siempre es bueno estar en buena relación, creo yo, con lo cual es importante saber lo que hay que tener en cuenta para no meter la pata, para no incumplir y para no llamar la atención y ser objeto de una inspección, que es algo de lo que nunca sale nada bueno, ¿vale? Veremos un poquito la situación actual, la previsión de calendario, ayudas, aunque ya muy brevemente, porque esto ya se acaba, lo de las ayudas disponibles, y luego, pues si hay cualquier duda, cualquier pregunta, pues con toda confianza intentaré resolver cualquier duda que haya sobre el tema. Vale, una pequeña presentación por si alguien no nos conoce. Artaiz Asesoría es mi empresa que lleva ya 15 años, aunque yo personalmente llevo más de 30 en el mundo de las tecnologías de la información y la comunicación. Y lo que hemos detectado es que muchas empresas o muchas entidades y sobre todo muchos profesionales independientes, pues necesitan a alguien que les asesore a la hora de implantar soluciones tecnológicas, y por eso pues hacemos un poco esa función de interlocutor o de amigo informático, digamos, entre el proveedor de la tecnología y quien la necesita. Facilitamos que sea más suave esa implantación o esa introducción de soluciones tecnológicas. Ya, por supuesto, pues también practicamos con el ejemplo, haciendo un uso de herramientas en todas las áreas de la empresa, y tenemos soluciones pues prácticamente en todo lo que la informática puede estar hoy presente en el día a día de una empresa, que es prácticamente en todas las áreas, en la parte comercial, de gestión, logística, almacén, financiero, recursos humanos, marketing, etcétera. Entonces, herramientas para todas esas áreas, y somos distribuidores pues, de algunas herramientas que ayudan a esa transformación digital en procesos internos de la empresa, como la firma electrónica, la factura electrónica que veremos hoy, temas de blockchain. No hablo de criptomonedas, sino de soluciones para garantizar la integridad de la información, automatizaciones, inteligencia artificial, etcétera, ¿vale? Tenéis aquí este foro en el que os invito a participar. Está en LinkedIn, se llama Empresa y Tecnología Valle del Ebro. Antes era Empresa y Tecnología en Navarra, pero como empezó a entrar mucha gente de Zaragoza, Rioja, cercanías, lo hemos cambiado a Valle del Ebro, pero bueno, está abierto. Si sigue entrando gente de más sitios, pues habrá que cambiarle, decir Empresa y Tecnología España o algo así, ¿vale? Y un boletín que también tenemos en LinkedIn, que ahora tiene, creo que estamos ya cerca de los 6.000 suscriptores, para estar un poquito al tanto de noticias, de reflexiones un poco sobre la parte de la tecnología, pues desde el punto de vista de quien, como yo, está en contacto con las empresas y les ayuda o intentamos ayudar a mejorar. Ahí tenéis los datos de contacto por si necesitáis hablar conmigo para cualquier cosa. Vale, y entramos ya en materia. Empezamos por lo básico, ¿no? La definición. ¿Qué es una factura electrónica? Pues aunque parezca obvio, una factura electrónica es una factura emitida y o recibida en formato electrónico. Esto hasta hace un tiempo admitía, digamos, diversas interpretaciones. Bueno, y que sepáis que una factura electrónica tiene los mismos efectos legales que una factura en papel. O sea, no hace falta enviar en papel lo que enviamos de forma electrónica si cumple los requisitos para ser considerado una factura electrónica. Digamos que había dos tipos de facturas electrónicas, porque una de ellas ya va a desaparecer. La que desaparece es la que seguramente más acostumbrados estemos todos y conozcamos, que es aquella que estaba en formato PDF, que nos llegaba con la misma apariencia de la factura electrónica. Nos llegaba un documento que si imprimíamos íbamos a tener el equivalente a la factura en papel de toda la vida. Eso es lo que se llama un formato no estructurado, es decir, que no está pensado para un uso por parte de un ordenador, sino que está pensado para que un ser humano entienda la factura y se encuentre con esa estructura, digamos, tradicional de la factura, con los campos de emisor, receptor, datos de facturación, base imponible, etcétera. Y luego estaba la factura con datos estructurados. ¿Esto qué significa? Que no tiene la apariencia de una factura, sino que es un fichero informático
en el que hay una serie de etiquetas que le permiten a los sistemas informáticos saber dónde tiene que encontrar cada elemento, cada punto de la información que necesita para procesar esa factura. Entonces, si vemos una factura en formato estructurado, se ve una sopa de letras o algo bastante ininteligible, aunque podemos ir leyendo etiquetas, pero eso ya responde a un formato que está predefinido, con lo cual facilita el intercambio de documentos entre sistemas informáticos de diferentes entidades o de diferentes empresas, porque todas las facturas que están en un mismo formato tienen la información en el mismo sitio. Entonces, los sistemas informáticos saben de dónde extraer esos datos que necesitan pues, para contabilizar una factura, para aprobarla, para rechazarla, para procesarla, etcétera. Dentro de los ficheros con datos estructurados hay formatos como el VL o el XML, pues, que hay una variante llamada Facturae, que es el que, por ejemplo, se utiliza para enviar facturas a la administración pública en España, a través de FACE. Si alguno habéis tenido que facturar a un ayuntamiento, a una diputación o a un gobierno autónomo, tenéis que enviar una factura en formato Facturae. Entonces, el Facturae es algo que solo se utiliza en España. Fuera de España no lo conocen, es como el ancho de vía ibérico, digamos, ¿no? Que solo funciona aquí. No os preocupéis demasiado por estas cosas porque no necesitáis saber ni programar ni entender los formatos, porque de eso lo lógico es que se encargue el programa con el que hagáis las facturas. Pero bueno, es bueno saber, entiendo yo, que hay estos dos tipos de facturas. El PDF, que a partir de ahora ya no se podrá usar legalmente, y esa factura codificada con una serie, con una estructura de fichero, que es la que va a servir para que se pueda automatizar el procesamiento de una factura por parte de los sistemas informáticos. Muchas veces se ve este tema de la facturación electrónica como una imposición, como una obligación, pero también tiene beneficios. Aquí hemos puesto algunos de los que entendemos, pues en ahorro de costes laborales, costes de impresión, envío postal, porque ya es todo electrónico, agiliza todos los procesos relacionados con la factura, la tramitación, el cobro, la revisión, reduce los errores humanos, porque al no hacer ya la facturación a mano con un documento, por ejemplo, una hoja Excel, ya no nos podemos equivocar en los números, en las fechas, porque todo es automático. eh, Proporciona unos flujos de trabajo más eficientes en esos procesos de revisión, aprobación, pago, ahorra espacio, obviamente, porque ya no estamos con papeles, no estamos con archivadores, con acetas, con carpetas. Se reduce el riesgo de recibir facturas falsas porque vienen a través de portales oficiales y pueden venir firmadas digitalmente. También facilita el comercio entre países al utilizar unos mismos estándares de formato de factura y se puede integrar con las aplicaciones de la empresa tanto en el proceso de emisión como en el proceso de recepción de facturas. Todos estos son beneficios que aporta la factura electrónica y que han hecho que muchas empresas ya estén desde hace tiempo utilizando la facturación electrónica, aunque no hubiera una obligación legal, que es lo que sí que viene ahora, para que todo el mundo, digamos, se digitalice, quiera o no, por ley, porque ahora ya no queda otra, ¿vale? Bueno, ¿y cuándo es obligatoria la factura? En este momento, a 1 de octubre, la factura electrónica es obligatoria cuando el destinatario es una entidad pública, es decir, Administración General de Estado, comunidades autónomas, Administración local, Seguridad Social, universidades, diputaciones, o cuando eres contratista o subcontratista de un contrato de servicio público. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, contratista o subcontratista y la factura es superior a 5.000 euros. ¿Qué quiere decir esto? Imaginad una empresa que gana un concurso para construir una autopista. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que es el más rápido. Y nosotros somos una empresa que pinta las líneas en la carretera y esa empresa que ha ganado el concurso para construir la autopista nos subcontrata el pintar la calzada, ¿no? Pues entonces nuestra factura como empresa de pintura a la empresa que construye la autopista tiene que ir a través de esta página que se llama FACE B2B. La administración quiere estar al tanto de cómo se fragmentan o se subcontratan sus propios contratos y quiere estar al tanto del intercambio de facturas entre esas subcontratas y la contrata principal. Entonces, no le podemos enviar la factura al contratista a través de un email o en papel, sino que tiene que pasar por esta página que está dedicada a cumplir ese servicio, ¿vale? Y las facturas cuando son a la propia Administración General, la mayoría de casos pasan por una página que se llama FACE, que es un portal de entrada de facturas del Ministerio de las Administraciones Públicas, pero luego algunas entidades públicas, por motivos pueden ser políticos o pueden ser de eficiencia, también tienen sus propios portales de entrada y es posible que no estén en FACE. Entonces, a veces nos toca ir a portal por portal subiendo las facturas.
Todo esto, si tenéis curiosidad, pues está en una ley del año 2013 de impulso a la factura electrónica y del año 2017 de contratos del sector público. Entonces, como os decía, en España el formato obligatorio para enviar facturas a la administración es el Facturae, y en toda Europa se utilizan otros formatos que son el VL, el Universal Business Language, o el CII, el Cross Industry Invoice. Son formatos pensados para intercambio de facturas entre empresas o entre entidades de diferentes países con un formato común, ¿vale? ¿Y cómo se mandan estas facturas a las administraciones públicas? Pues como os decía, a través de los puntos de entrada, el FACE, que es el general, el mayoritario, en el que están adheridos la gran mayoría de entidades públicas, y luego pues hay puntos de entrada autonómicos pues de la Junta de Andalucía, Cataluña, Gobierno Vasco, bueno, pues ya por diferentes, aunque algunos, por ejemplo, la Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana, pues están dentro de FACE y otras comunidades autónomas también, ¿vale? Las facturas deben estar en ese formato Facturae y si a algunos ha tocado hacer facturas a una administración pública, os sonará esto de los códigos DIR3. Son unos códigos que deben incluir, que debemos conocer antes de enviar la factura a esa entidad porque le permiten al FACE o al portal al que la estemos subiendo saber hacia qué entidad y qué órgano gestor y qué oficina dentro de esa entidad son los responsables de recibir esa factura. O sea, no tienen que llamar y, oye, ¿a quién le envío una factura? No, ya lo tiene que poner la propia factura. Y ese portal de entrada nos informará de los diferentes estados en los que puede estar una factura, que puede ser registrada, rechazada, con error o pagada. O sea, iremos recibiendo notificaciones sobre esos cambios de estado que puedan tener la factura. Y si tenemos que enviar facturas a las administraciones públicas europeas, pues lo ideal es una red que se llama PEPOL, es una red abierta financiada por la Unión Europea, que se está convirtiendo en el punto común de intercambio de documentos para la mayoría de países europeos e incluso para países de otras zonas del globo que están viendo que pueden aprovechar esa infraestructura para hacer también, sin tener que montar por su cuenta una red o una plataforma de este estilo. Utiliza el formato VL dentro del intercambio de facturas y permite también intercambiar otros documentos como pedidos o albaranes, ¿vale? Eh, la conexión no es directa de una empresa a PayPal, sino que hay una serie de puntos de entrada de empresas que nos hacen como de aeropuerto hacia, o de estación de tren hacia esa plataforma PayPal. Yo siempre lo comparo con la telefonía móvil. Yo tengo un teléfono móvil y mi operador me da una tarjeta, pero mi teléfono móvil no es capaz de hablar con cualquier otro teléfono móvil salvo que esté en una red de una empresa de telefonía. Entonces, las diferentes redes de telefonía se hablan entre ellas. Cuando yo llamo de mi red de Orange a un teléfono Vodafone, entre ellos se ponen de acuerdo para canalizar la llamada. Pues las empresas que nos permiten acceder a PayPal hacen lo mismo. Cuando le pasamos a nuestra empresa pasarela o nuestra empresa punto de acceso una factura para otro miembro de la red, se encargan de buscar a la empresa de acceso con la que trabaja esa empresa o esa entidad pública para hacerle llegar nuestra factura. Así no tenemos que estar preocupándonos de datos de conexión ni de, ni de otros temas técnicos. Y luego saber que cada país está desarrollando su propio calendario legal. Hay países que van más avanzados, países que van más lentos. España es de los que va más lento en el tema del calendario oficial en cuanto a la facturación electrónica. ¿Vale? Vale. Y entrando ya en materia de la parte legal, como os decía, hay dos leyes que afectan a todo este tema. Una es la ley antifraude, que esta proviene del Ministerio de Hacienda. Es una ley del año 2021 y lo que busca directamente, sin complejos, no lo ocultan, es aumentar el control sobre las empresas e incentivar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. O sea, es una ley que busca aumentar la recaudación y afecta a los sistemas informáticos o los sistemas electrónicos de facturación. Esta ley tiene publicado el reglamento en diciembre de 2023 y ya ha tenido un primer efecto, que es que desde el mes de julio todas las aplicaciones de gestión que se comercializan tienen que estar adaptadas al sistema Verifactu, que es el sistema que establecía esta ley como forma de cumplir con esas obligaciones de comunicación con el Ministerio de Hacienda. Es decir, desde julio, ningún programa que se comercialice puede evitar estar ya adaptado a Verifactu, ¿vale? Si tenéis programas comprados o puestos en marcha con anterioridad, se pueden seguir utilizando, es completamente legal todavía, pero si compráis un programa o contratáis un programa en la nube de facturación, desde el mes de julio tiene que estar adaptado y además lo tiene que indicar
en los avisos legales del programa. ¿Y cuándo entra esto en vigor para todos? Pues a partir del 1 de enero del año que viene, o sea, de aquí a 3 meses, es obligatorio para todo lo que son personas jurídicas, o sea, sociedades, y a partir del 1 de julio de 2026 para el resto de obligados, es decir, básicamente autónomos. Aunque si alguien quiere, ya puede usar Verifactu de forma voluntaria para comunicar sus ventas a la agencia tributaria. O sea, todos los softwares de gestión, si están adaptados como deberían estar a fecha de hoy, permiten ya realizar esa comunicación con las autoridades tributarias, ¿vale? ¿Cuáles son los principales aspectos que establece esta ley? Pues no son solo inconvenientes o exigencias, también reduce los recargos por presentar impuestos fuera de plazo. Eso es una norma, o sea, un aspecto que determina la ley. Reduce a 600.000 euros el límite para aparecer en la lista de deudores de Hacienda, es decir, si esa famosa lista de quienes deben Hacienda, para aparecer en esa lista debemos de ver como mínimo 600.000 euros. Por debajo de 600.000 euros no nos van a sacar nunca, aunque mi recomendación es que no lleguéis por apurar justo antes de salir, no es mejor no apurar tanto. También un efecto que igual os habéis encontrado en vuestra vida diaria, que es el límite de 1.000 euros para las operaciones en efectivo. Es decir, ahora en un banco, aunque los tengas en la cuenta, tú no puedes pedir que te den 3.000 euros, porque las operaciones en efectivo están limitadas a 1.000 euros. Y también modifica la Ley General Tributaria en el sentido de que prohíbe fabricar, tener o utilizar un programa que permita dobles contabilidades. ¿Mm? En ese aspecto, establece dos categorías de programas, aunque yo creo que es una definición que podían haberse esmerado un poco más porque hablan de sistemas Verifactu y sistemas no Verifactu en cuanto a cumplimiento del reglamento Verifactu. Entonces, podrían haber dicho sistemas que se comunican online con Hacienda y sistemas que no se comunican online o algo parecido, pero hay que atenerse a su nomenclatura. Esas dos categorías de programas que podemos encontrarnos en cuanto a lo que es el software de gestión hoy en día, los sistemas Verifactu son aquellos que son capaces de remitir información a la agencia tributaria, a la administración tributaria, en tiempo real. Es decir, cuando se hace una venta, comunican en ese momento la venta. En el caso de que hagamos tickets, que seamos una tienda, un comercio, un bar, etcétera, eso es obligatorio. Tenemos que funcionar en modo online, en modo Verifactu, cuando hacemos tickets en papel. Y ese ticket o esa factura va a llevar un código QR que el objetivo de ese código QR es que cualquier cliente leyendo ese QR puede comprobar si esa factura o ese ticket se ha notificado correctamente a Hacienda. Es decir, que el establecimiento o el emisor de la factura ha cumplido con su obligación de notificar esa venta o esa facturación a Hacienda. Por su parte, los sistemas no Verifactu son programas que no se están conectando en tiempo real con Hacienda y entonces lo que deben garantizar, o sea, se les exige unas medidas de seguridad más extensas para garantizar que toda esa información no se altera, que no es posible cambiar algo que ya se ha facturado previamente, aunque no se haya comunicado a Hacienda, toda esa información en el sistema tiene que estar garantizado que no se puede alterar, que no podemos cambiar una factura que ya está emitida. Entonces, garantizar la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad, perdón, de los registros. No hace falta que ese programa esté certificado, es una declaración responsable del fabricante que dice que garantiza que se cumplen todas esas condiciones. Y en este caso, ese código QR que incorpora la factura, como esa factura no se ha comunicado a Hacienda, lo que pasa cuando alguien lee un código QR de esa factura es que Hacienda le dice, no conocía esta factura, porque probablemente el emisor utiliza un sistema que no se comunica, pero ya me quedo con la información y espero que el emisor de la factura me comunique. O sea, digamos que le estamos como anticipando a la Hacienda que el emisor de esa factura le tiene que poner en conocimiento la emisión de esa factura en un momento dado. ¿Vale? ¿Quiénes están eximidos de cumplir este reglamento? Pues por una parte los que ya están en el SII, en el suministro inmediato de información, que son básicamente empresas muy grandes que por el volumen de facturación o por otras causas están comunicando en un plazo casi inmediato, en 2 o 3 días, los datos de su facturación. Aquellas que tributen por módulos y las que tengan su domicilio fiscal en los territorios forales, es decir, País Vasco y Navarra. Y hay alguna pequeña excepción más que ahora veremos, pero básicamente estas son las empresas que están eximidas de cumplir la ley antifraude en cuanto al tema de sistemas de facturación.
Y la mera tenencia de un programa que no cumpla la ley o que permita ocultar una segunda contabilidad o que no esté adecuadamente certificado por el fabricante puede suponer una sanción de 50.000 euros por ejercicio. O sea, hay que tenerlo en cuenta. La propia agencia tributaria habla de que va a haber disponible una solución de facturación básica para cumplir con la normativa y estaba previsto que saliera entre junio y septiembre de 2025. Estamos en octubre y yo todavía no tengo noticias de esta solución básica de facturación, con lo cual esperemos. Pero bueno, en todo caso, las soluciones que saca la administración para cumplir este tipo de obligaciones suelen ser bastante poco cómodas de usar. A ellos les interesa recibir la información, pero no se preocupan mucho de la comodidad, del ahorro de tiempo, de la ergonomía de las herramientas. En todo caso, seguramente será una solución para poquitas facturas o para un uso muy básico del cumplimiento de la notificación de las ventas a Hacienda. ¿Vale? Va. Algunas preguntas que nos suelen hacer muy habitualmente sobre Verifactu. Bueno, como os decía, la definición a veces es un poco confuso porque es una forma abreviada de referirse al reglamento Verifactu, al reglamento que establece los requisitos que deben adoptar los sistemas y programas informáticos. ¿Mm? Aunque normalmente se le dice incluso la ley Verifactu. Y ese reglamento habla de solución informática de facturación, los SIF, el Sistema Informático de Facturación, que es cualquier herramienta diseñada para automatizar y gestionar todos los aspectos relacionados con la emisión, recepción, almacenamiento y gestión de facturas dentro de una empresa. Y entonces, una de las preguntas, bueno, permite eso, la facturación, la gestión de clientes, proveedores, etcétera. Y una de las preguntas más habituales es, ¿y si yo facturo con Word o Excel, se considera que eso es un SIF? Pues ajustándonos con rigor a la ley dice que si los procesadores de texto o las hojas de cálculo se utilizan exclusivamente para introducir datos, expedir e imprimir las facturas o conservar la información, no se consideran un SIF. O sea, si utilizamos Word y Excel para simplemente emitir la factura y enviarla, no se considera que eso es un sistema informático de facturación y por lo tanto no estaríamos obligados a utilizar Verifactu. Pero si se considerará que está sujeto al reglamento y se considera un SIF, si además de esas funciones básicas se utiliza para procesar la información, para generar los libros de IVA, los libros de registro IRPF, contabilidad o cualquier otro resultado para el cumplimiento voluntario de obligaciones tributarias. En la práctica, yo os recomiendo utilizar un software que esté adaptado a Verifactu, porque he escuchado a inspectores de Hacienda decir que no se permite facturar con Word y con Excel, por mucho que el reglamento, porque todo esto quedará al entendimiento de la inspección de Hacienda de si Excel y Word se están utilizando como un sistema informático de facturación o no. Pues yo ante la duda, y dado que las herramientas para cumplir con esta normativa las hay desde muy, 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 muy baratas, mi recomendación es que se utilice un sistema para evitar la situación de incertidumbre de que nos puedan inspeccionar por no cumplir con el reglamento Verifacto, ¿vale? Otra pregunta muy habitual es esto del código QR, ¿cómo se hace? ¿Cómo se soluciona? Bueno, pues cuando el sistema es un no Verifactu, la factura incluirá el código QR que se facilita a la agencia tributaria los datos de la misma. Es decir, como os decía, si el cliente lee ese código QR y esa factura está emitida por un sistema no Verifactu, Hacienda dirá, no conocía esta factura, pero tomo nota de ella. Y si el sistema informático de facturación funciona en modo Verifactu, además de ese QR, debe incluirse la frase factura verificable en la sede electrónica de la AEAT, porque al ser un sistema que está comunicando con Hacienda las ventas, al leer el QR ya verificará al comprador o al cliente que esa factura está remitida, perdón, a la agencia tributaria. Entonces, al leer ese código QR, el receptor de la factura puede recibir varios mensajes. Si se ha generado con un sistema Verifactu, las posibles respuestas son factura encontrada, si la agencia tributaria tiene información, o factura no encontrada, si en la agencia tributaria no consta dicha factura. Y si el QR se ha generado con un sistema no Verifactu, siempre se obtendrá este mensaje. Factura no verificable, esta factura ha sido expedida por un sistema informático de facturación que no es Verifactu. ¿Vale? Entonces son los posibles mensajes. ¿A quién afecta el reglamento?
Pues por un lado a los productores y comercializadores de sistemas informáticos de facturación, es decir, a los fabricantes de software de gestión, y por otra a cualquier empresario profesional con domicilio social en España, salvo, como hemos dicho, que facturen por un sistema que no utilice un SIF de forma manual o con una máquina de escribir o haciendo la factura a bolígrafo, quedarían fuera del Verifactu. Quienes estén adscritos al suministro inmediato de información, los que ya hemos dicho que tengan su domicilio fiscal en el País Vasco, donde tienen Ticket Buy en las 3 haciendas vascas, o en Navarra, donde habrá un sistema equivalente llamado NaTicket, que tengan alguna resolución en vigor que les exima de cumplir el reglamento por alguna circunstancia personal, o que tributen por módulos. ¿Y evita hacer declaraciones trimestrales de IVA al usar Verifactu? No. El Verifactu anticipa a Hacienda la información, pero una declaración de IVA incluye más información que solo las facturas emitidas. También hay que tener en cuenta las facturas recibidas. Entonces, al usar Verifactu no estamos informando de facturas recibidas, con lo cual sigue siendo obligatorio la presentación de los modelos de IVA, aunque los que están en el SII sí que en parte ven sustituidos ciertos modelos informativos de sus obligaciones con Hacienda. Otra pregunta habitual, si me acojo al SII, ¿evito tener que usar Verifactu? Sí, pero no es nada recomendable porque normalmente acogerse al SII es bastante más complejo y bastante más caro que poner en marcha Verifactu. Entonces, Verifactu lo van a cumplir de serie todos los programas de facturación y para acogerse al SII normalmente hay que hacer una implantación a medida y establecer una serie de sistemas de comunicación con los servidores de Hacienda. Aquellas empresas que están adscritas al SII puede ser por obligación, porque les interesa, porque les sale a devolver o porque han solicitado su inclusión en el REDEM, en el régimen de devolución mensual de IVA. Entonces, a todas estas empresas no les afecta Verifactu. Y si estoy acogido al régimen de agricultura, ganadería y pesca, ¿también me afecta Verifactu? Pues con carácter general no, ya que los acogidos a estos regímenes no están obligados a expedir facturas, pero sí si tengo que usar en algún momento un sistema de gestión para expedir alguna factura. Entonces esas facturas deberían ser comunicadas a través de Verifactu, ¿vale? Y como hemos dicho, los módulos, el que factura por módulos, lo que es la estimación objetiva de IRPF, por ahora están exentos de implementar Verifactu. Digo, he puesto en negrita el por ahora porque la propia agencia tributaria ha dicho que están analizando si obligar también a quien factura por módulos a la hora de utilizar Verifactu. Tiendas online también están obligadas. O sea, el que vendamos de forma tradicional con un comercio en la calle o facturemos servicios, o sea una tienda online, no afecta a la obligatoriedad del uso de Verifactu, ¿vale? Y en el caso de autofactura, ¿quién debe cumplir Verifactu? Bueno, pues la autofactura es cuando, por ejemplo, una empresa a la que le tendríamos que facturar igual una comisión por haberle pasado clientes, por ejemplo, por haber prestado servicios, en lugar de que yo le emito la factura a la empresa, esa empresa crea una factura como si lo hubiera emitido yo, me la envía y directamente me la paga. O sea, es una autofactura que esa empresa hace, pero como si yo se la hubiera emitido a la empresa. En este caso, quien debe generar y debe remitir a Verifactu la información es el que está expidiendo la factura. Es decir, esa empresa que se encarga de facilitarme, digamos, la vida mediante la autofactura es también quien cumple la obligación de Verifactu. ¿Y de qué forma podemos solucionar esta obligación de la comunicación con Verifactu? Pues o un software existente en el mercado, ya sea en local o en la nube, un software que desarrollamos de forma independiente por nuestra parte, que yo no lo recomiendo porque es un trabajo, es una tarea titánica, o esa aplicación básica de facturación que esperemos que la agencia tributaria ponga en funcionamiento en breve, ¿vale? Vale. ¿Debe tener alguna certificación externa? No. Si el programa, el fabricante del programa quiere, lo autocertifica, lo tiene que autocertificar haciendo una declaración responsable, es decir, poniendo en la etiqueta o en las ayudas del producto que el programa está homologado para Verifactu, pero no hace falta pasar una homologación ni con Hacienda ni con ninguna entidad externa que nos dé un sello que diga software homologado para Verifactu. Todos los programas deben estar certificados, pero es esa propia autocertificación, independientemente de que sean sistemas que funcionen solo en modo Verifactu, o sea, conectados con Hacienda, o que permitan funcionar en modo no Verifactu.
Lo que no puede haber es un software que solo funcione en modo no verifacto. O sea, todos los programas de gestión tienen que tener la capacidad de conectarse a Hacienda para funcionar en modo verifacto. Nosotros decidiremos si queremos funcionar en modo verifacto o en modo no verifacto. Pero lo que no puede haber es un software que no funcione, que solo funcione en modo no verifacto. ¿Vale? ¿Y cómo se comienza a usar? Pues no hace falta hacer una solicitud de inicio con Hacienda ni hacer ningún tipo de declaración. Basta con empezar a usarlo en sistema Verifactu. En el momento en que empecemos a comunicar ventas o facturación a Hacienda, pues Hacienda ya entenderá que estamos iniciando la comunicación con Verifactu. Esta obligación se prolongará al menos hasta el final del año natural. Es decir, si somos una empresa, como la empresa está obligada a usar Verifacto a partir del 1 de enero, si lo empezamos a utilizar ya, la obligación se mantendría hasta el 31 de diciembre, pero como el 1 de enero ya es obligatorio usarlo, pues ya tendríamos que continuar. Y si somos autónomos y comenzamos a utilizar Verifacto, podríamos decidir a 1 de enero dejar de utilizarlo hasta el 1 de julio, en el que volveríamos a tener la obligación como el resto de autónomos. ¿Y qué ventajas aporta el utilizar un sistema Verifactu en lugar del que no comunica las facturas a Hacienda en tiempo real? Pues para la empresa, para el creador del programa, es menos requisitos de seguridad, porque no tenemos que garantizar que esas facturas no se han alterado. Se nos exime de la responsabilidad en la conservación y explotación de registros, porque todos esos registros ya los tiene Hacienda. También recibiremos menos requerimientos para entregar facturas, puesto que ya las tienen en sus sistemas. Y cualquier cliente, como decíamos, mediante códigos QR puede comprobar que el registro ha sido transmitido a la agencia tributaria. Y además, pues habrá una serie de servicios electrónicos para facilitar esas obligaciones fiscales y contables, así como ayudas en la confección de autoliquidaciones. ¿Vale? Todas estas preguntas están sacadas de la propia sede de la agencia tributaria, que hay un listado como de 200 preguntas mucho más detalladas sobre algunos temas por si tenéis curiosidad. ¿Vale? Vale. ¿Preguntas hasta aquí? Que damos el paso a la segunda ley. ¿Está todo Sí, claro? Fernando, sí, yo Sí. quería preguntarte, a, a partir de ahora, entonces, cuando una pregunta te diga, dame tus datos de facturación para hacerte una factura, ¿le sigo dando los mismos de siempre o tengo que tener un código DIR 3? No, le sigues dando los mismos de siempre, porque tú tendrás que enviar la factura a través de alguna de las plataformas de facturación, o bien tu software de gestión ya habrá previsto un mecanismo para enviar la factura. No, Entonces, perdón, yo te digo cuando te cuando... envíen a ti. Exactamente. Vale, entonces la otra parte, el que te factura a ti, que estará en la misma situación, cuando con tu CIF, su plataforma o su programa de gestión, ya sabrá hacia dónde canalizar la factura para que te acabe llegando a ti. Ujú. O sea, lo que Vale. en las entidades públicas sí que hace falta indicar esos códigos DIR 3, aquí con el CIF o el NIF, en principio es suficiente, porque todas las plataformas de facturación estarán interconectadas y digamos que igual que en la telefonía móvil, volviendo al símil, cualquier operador, cuando tú le dices a tu operador, quiero llamar al 666 no sé qué, sabe, porque hay como un índice general, digamos, sabe qué números corresponden a cada operador. Entonces habrá un índice general al que tendrán acceso a las plataformas de facturación, no sé cómo lo harán luego técnicamente, para que cuando cualquier factura por el CIF del destinatario sepa hacia qué plataforma de facturación la tiene que canalizar para hacerla llegar al destinatario final de esa factura. Ujú. Vale, gracias, Ujú. gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, Fernando, yo no he entendido si va a haber una aplicación básica de facturación que Hacienda pondrá en marcha. Ujú. Entonces, el SIF, el sistema informático este de facturación, es prescindible, ¿no? Sustituye una cosa a la otra. Bueno, a ver, un SIF es un programa de gestión completo. Lo que van a poner es una herramienta para cumplir la obligación de comunicar a Hacienda las ventas. Entonces, tú necesitarás o bien hacer la factura con una Excel, suponiendo que te quieras arriesgar a hacerla con Excel, o utilizar un software de facturación, que en el caso de utilizar un software de facturación, un SIF, lo normal es que ya se encargue de hacer esa comunicación a Verifactu. Entonces, si utilizas esa herramienta de Hacienda, estarás comunicando a Hacienda la facturación, pero eso no hace la factura. O sea, eso le comunica a Hacienda que has hecho una factura, pero la factura la necesitarás hacer probablemente. Es que como no ha salido la herramienta, tampoco lo sabemos, pero no sabemos si será una herramienta que simplemente
permitirá cumplir la obligación de comunicar con Hacienda o también de paso nos generará una factura que podamos enviar a nuestro cliente. Esa parte es la que no se sabe todavía cómo se va a hacer. Porque además, Vale. como se va a solapar con esta otra parte de la ley Crea y Crece, que ahora vamos a ver, entonces lo lógico es que cuando tú coges un programa de gestión, sea capaz de cumplir Verifactu, envía la factura a tu cliente y además luego a futuro pues cumplirá esta ley Crea y Crece que vamos a ver ahora que regula el envío y recepción de facturas electrónicas. Vale, me queda claro. ¿Mm? Gracias, Tomás. Vale. No sé si alguna de las que habéis hablado era Ana Blanco, que veo que tiene la mano levantada. Sí, gracias. Solamente quería confirmar que he entendido bien que, por ejemplo, están eximidos de la facturación electrónica las personas que estén en el régimen de módulos. ¿Es Correcto. correcto? Sí, sí. Y Perdón, también, perdón. De la facturación electrónica, no. Del cumplimiento de las notificaciones a Hacienda por medio de Verifactu. O sea, Verifactu no es facturación electrónica, es contarle a Hacienda lo que hemos facturado, pero no es facturar electrónicamente, ¿vale? vale, No pero sé si los de se módulos entiende. entonces van a tener que cambiar su software. Para cumplir Verifactu no, para la ley Crea y Crece dependerá de si tienen que emitir facturas o no. Es que ya es un tema un poco que entramos en temas fiscales que yo no soy experto. Entiendo Vale. que si no se emiten facturas, se puede seguir utilizando el mismo software, salvo que en un momento dado nos pida una factura a un cliente. Vale, de acuerdo. ¿Vale? Y también has dicho que estaban exentos los regímenes de agricultura, ganadería y pesca, Ujú. ¿correcto? Sí. Vale. Y luego has hablado del sistema gratuito de Hacienda, que no Ujú. se sabe cuándo va a estar disponible. Hoy me ha saltado una noticia en Google que está disponible a partir de hoy, día 1 de octubre. Pues ¿Sabes mira, algo? pues la verdad es que hoy no he estado centrado toda la mañana en otras cosas, pero han Me ha esperado, saltado porque sí. claro, probablemente sea porque hoy que era el primer día en el que tenían obligación de haberlo publicado, porque lo podían haber publicado con antelación, pues mira, Sí. ya lo siento porque no se me ha ocurrido pensar que hoy lo podían publicar, como no cumplieron antes Ha sido de una final de... noticia en el Google mientras miraba el desayuno. Vale, La pues mira, verdad, no te lo puedo confirmar con exactitud. Era por saber si tú sabías algo más no, concreto que yo. no, la verdad es que no, pero mira, te agradezco la información y lo incorporaremos en la siguiente charla ya con la información del sistema este de... Pero bueno, es Vale. eso, si queréis buscar en Google, pues solución de Verifactu Agencia Tributaria, seguro que sale la información de en qué consiste y lo que permite hacer, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias, Fernando. Por mi Gracias. parte, eso es todo. Te agradezco tu tiempo. Muy bien. Gracias. Vale, pues entonces entramos en la segunda ley, en la ley Crea y Crece. Si recordáis, la ley antifraude venía del Ministerio de Hacienda, esta viene del Ministerio de Economía. Antes esto era un mismo ministerio, se llamaba Ministerio de Economía y Hacienda. Entonces, si hubiera seguido siendo un mismo ministerio, probablemente lo habrían sacado todo en una única ley y nos volverían mucho menos loco a todos de lo que nos van a volver, porque cada ley ahora tiene sus plazos, sus normas, sus requisitos técnicos, etcétera. Entonces, esta ley es del año 2022, se llama Ley 18/2022 de 28 de septiembre de creación y crecimiento de empresas, pero coloquialmente se le conoce como Ley Crea y Crece. Lo que pretende, en el caso de la ley antifraude, si recordáis, era aumentar el control y la recaudación. En este caso, lo que pretende es digitalizar las relaciones entre empresas, reducir costes, facilitar la transparencia y cortar la morosidad en las operaciones comerciales, es decir, no en las obligaciones de pago con la administración, sino en los periodos de cobro y pago entre las propias empresas y profesionales. Y lo que incluye esta ley es la obligatoriedad de uso de la factura electrónica en todas las relaciones comerciales entre empresas y profesionales, es decir, quedan excluidas las facturas a particulares y quedan excluidas las facturas a entidades públicas que ya van a través de esos portales como el FACE, que son específicos para ese tipo de transacciones. ¿Esto qué quiere decir? Que si emitimos facturas a profesionales y empresas, así como en el tema de Verifactu nos permitían seguir usando una Excel o una Word, de acuerdo a la interpretación tajante, digamos, del reglamento, en el momento en que entre en vigor la ley Crea y Crece ya no nos podemos apoyar en esa excepción porque cualquier factura que hagamos a empresas y profesionales tiene que estar hecha con el tema de la factura electrónica y no vamos a poder hacer una factura electrónica desde Word o desde Excel, ¿vale? ¿Y cuándo entrará en vigor? Pues este es el problema que tenemos en este momento, que no lo sabemos.
porque la ley Crea y Crece, que se publicó en el 2022, debería haber tenido publicado su reglamento en marzo de 2023 y la fecha de publicación del reglamento es la que marca los plazos de entrada en vigor de la ley Crea y Crece. Y como no se ha publicado el reglamento, pues todavía no hay un plazo para que entre en vigor la ley. A partir de que se publica el reglamento, las empresas y profesionales que facturen más de 8 millones de euros tendrán un año para adaptarse y cumplir la ley Crea y Crece y hacer uso de la factura electrónica, y las que facturen menos de ese importe tendrán 2 años. Aquí da igual, no distingue por el tipo de empresa, no distingue entre si somos empresas que de tal tamaño, de otro tamaño, o sea, cualquier empresa o profesional que facture más de 8 millones de euros tiene un año para adaptarse a partir de la publicación del reglamento y el resto 2 años. ¿Y qué comporta? Pues comporta que todos los empresarios y profesionales deberán expedir, remitir y recibir facturas electrónicas en su relación con otros empresarios y profesionales. Aquí la gran novedad es la de recibir, porque si recordáis, todo el tema de Verifactu hace alusión siempre a la comunicación con Hacienda de mis propias ventas o de mis propias facturas o tickets. Aquí tenemos que preocuparnos de la expedición, el envío y la recepción de facturas electrónicas. Porque, entre otras cosas, se crea una entidad llamada Observatorio Estatal de la Morosidad Privada, que ya está funcionando, que lo que hace es recibir información de cuándo emito una factura, cuándo se la envío a mi cliente y cuándo la cobro. Es decir, ambas partes tienen que informar de cuándo envían, reciben y pagan una factura. Con lo cual ese observatorio lo que hará es sacar un listado de empresas que no pagan en tiempo a sus proveedores. Igual que desde Hacienda se saca un listado de empresas morosas con Hacienda, pues también este observatorio sacará un listado de empresas que no pagan en tiempo a proveedores porque sabrán cuándo se emiten las facturas y cuándo se cobran las facturas y se lo dirán ambas partes, el emisor y el receptor de las facturas. Las facturas, esas facturas viajarán a través de una serie de plataformas que pueden estar integradas en nuestro propio software de gestión y entonces no tenemos que hacer nada, o es posible que haya que enlazar nuestro software de gestión con esas plataformas, pero que siempre tienen que ser gratuitas en cuanto a la parte de interconexión. O sea, no nos pueden cobrar un extra porque el destinatario de la factura esté en otra plataforma, como si ahora nos quisieran cobrar un extra cuando llamamos a un cliente que está en otra compañía telefónica, ¿no? Y igual que en el caso de Verifactu, también habrá una plataforma de creación de facturas como alternativa a las plataformas privadas de facturación. Y cuando facturemos con un software de cualquier fabricante o de una plataforma privada, esa plataforma reemitirá una copia de la factura también a la plataforma pública, ¿vale? Entonces, esta plataforma gratuita está pensada para quien emita pocas facturas anuales, se habla de unas 20, pero como tampoco se ha creado todavía, pues tampoco tenemos todavía los detalles, ¿vale? Lo que sí que está definido en la ley es que el receptor, es decir, la empresa a la que le enviamos la factura, no podrá obligarnos a utilizar una plataforma o solución o proveedor determinado de facturación. Esto es algo que estaba pasando y que todavía continúa pasando cuando somos proveedores de una empresa muy grande. A veces nos obligan a pasar la factura a través de un determinado portal de entrada de facturas y a veces incluso nos cuesta dinero tener que conseguir acceso a ese portal de facturas para enviar la factura a nuestro cliente, cosa que me parece un poco incongruente, pero bueno. Entonces, si queremos ser proveedor de determinada empresa, tenemos que poder enviar facturas a esa empresa a través de ese portal que nos cuesta un dinero. Esto ya no se podrá hacer cuando esté en vigor la ley Crea y Crece, ¿vale? Y bueno, la ley habla que se intentará pues minimizar los costes, el esfuerzo cumplimiento para que sea sencillo, pero bueno, esto hasta que no salga el reglamento tampoco podemos anticipar muchos detalles. Y habla de sanciones de hasta 10.000 euros por incumplimiento de la ley Crea y Crece, ¿vale? Entonces, haciendo un poco un resumen de ambas normativas, la ley antifraude busca reducir la evasión fiscal, prohíbe usar un software que permita dobles contabilidades, impone una serie de requisitos de seguridad al software, incluirá un código QR, las facturas o tickets y cuando emitamos una factura, pues o bien cumple el Verifactu o el sistema no Verifactu, que es el que no comunica Hacienda. Este gráfico está sacado de una charla con Hacienda y ellos mismos ponían aquí en rojo, no se permiten Word, Excel y papel. Yo cosas de la administración a veces no las entiendo. Entonces, si por un lado dicen que no y por otro lado dicen que sí, vosotros mismos, que cada cual
se arriesgue hasta donde quiera. Mi recomendación es utilizar un sistema Verifactu y dejarse de riesgos, ¿vale? Entonces, como decíamos, los proveedores ya están obligados desde julio pasado, ya se han cumplido los 9 meses de la orden ministerial relativa a la ley para tener el software adaptado, y las empresas el 1 de enero de 2026 y los autónomos y profesionales el 1 de julio de 2026. Y en cuanto a la ley Crea y Crece, como decíamos, viene del Ministerio de Economía y busca luchar contra los impagos o los pagos atrasados. Entonces, bueno, obliga a usar un formato de comunicación electrónica de factura, de actualizar el estado de la factura, cuando la pagamos, cuando la recibimos, cuando la pagamos, y se envían esas facturas a través de esas plataformas o nubes de facturación que estarán siempre interconectadas con la nube pública de facturación. Y necesitaremos disponer de un software de facturación que emita la factura en el formato de factura electrónica y esté conectado a esa plataforma. Y como decíamos, pues a partir de las empresas que facturen menos de 8 millones de euros, perdón, más de 8 millones de euros, tendrán 12 meses desde la aprobación del reglamento, y 24 meses cuando seamos una empresa que facture menos de 8 millones de euros. Siempre están diciendo que están a punto de sacar el reglamento. Yo llevo 2 años oyendo que estamos a punto de sacar el reglamento. Supongamos que lo sacan en noviembre, de aquí a 2 meses, pues en noviembre de 2026 sería obligatorio para empresas que facturen más de 8 millones de euros, y en noviembre de 2027 sería obligatorio para el resto. Digo porque yo no paro de ver titulares de la factura electrónica será obligatoria en 2026. Depende. Si son capaces de sacar el reglamento antes de fin de año, sí que para ciertas empresas será obligatoria en 2026, para el resto no. Entonces, por eso hay que leer con mucho cuidado según qué noticias. Y ya como recomendación personal, ¿por qué es mejor no esperar? Por una parte, porque si esperas a los plazos legales, algo que es muy habitual en este país, seguramente no encontrarás quien te pueda ayudar. Las empresas de software ya están teniendo una gran demanda para cumplir, atender a sus clientes, y según se vayan acercando las fechas de cumplimiento de estas normativas, tendrán muchísima más demanda y tendrás que esperar más tiempo para que te hagan una demo de un programa, para que te lo implanten, para que te lo adapten, para que te formen, etcétera. Perdona, no había visto, Esther. Pregunta. Mira, es para acabar de tener claridad con las dos leyes o reglamentos. Imaginad que la ley de Crea y Crece entrara en vigor en diciembre de este año, ¿sí? El 30 de diciembre. Vamos a Ujú. imaginarlo, ¿sí? Sí, ¿Es posible estar cumpliendo la ley Crea y Crece y no estar cumpliendo la ley Verifactu? claro, sí, sí, sí. Es que ¿Sí? realmente, seguramente va a ocurrir eso. Y aquí en Navarra, por ejemplo, todavía va a ser más chocante esa incongruencia, porque en Navarra, así como Verifactu a nivel nacional se saben las fechas de entrada, en Navarra el sistema de reporting a Hacienda de Navarra, que se llama Naticket, no tiene ningún tipo de fecha, ni previsión, ni reglamento. Entonces, seguramente cuando salga la ley Crea y Crece y se sepan ya las fechas de entrada en vigor de la factura electrónica obligatoria, igual todavía ni siquiera han publicado el reglamento de Naticket, o cuando lo publiquen, como siempre tienen que dar 1 o 2 años para adaptarse, pues es posible que estemos obligados a emitir factura electrónica, pero todavía no a reportar a Hacienda esa facturación. Sí, sí, se puede dar perfectamente. Sí, ya, vale. Sí, gracias, gracias. Muy bien. Vale, entonces, si ya utilizas un software de facturación, mi recomendación es que hables con el fabricante de tu software de facturación, que en teoría no puede estar, o sea, ya tiene que estar adaptado a Verifactu, porque como decía, no se puede distribuir o vender en este momento ningún software de facturación que no esté ya adaptado a Verifactu. Entonces, verificar que está adaptado a Verifactu y que tiene previsto adaptarse a la ley Crea y Crece, para que en cuanto entren esas obligaciones relacionadas con la factura electrónica, pues también tengamos la tranquilidad de que no tenemos que contratar nada extra y que el propio software ya se encargará de hacer todo ese trámite para enviar y recibir facturas. Y si no utilizas un software de facturación, sabiendo que te va a tocar, pues aprovechar las ayudas que todavía hay del kit digital, que todavía quedan hasta finales de octubre, para poder hacerlo. En este momento solo están abierto el segmento de 1 a 3 trabajadores, o sea, si somos autónomos o empresa de 1 a 3 trabajadores. El resto de segmentos del kit digital ya están cerrados. De momento no está yo no tengo noticias de que vayan a sacar
nuevas ayudas. Luego hay ayudas autonómicas en algunas comunidades o algunos ayuntamientos que están sacando ayudas para la renovación del software necesario para cumplir con estas normativas. Entonces, ahí ya es mirar cada uno en su zona de donde tenga la sede fiscal, donde tenga la empresa establecida, pues si hay algún tipo de ayuda, o las del kit digital, si se puede acoger a ellas todavía, ¿vale? Y, una cosa que siempre ha dicho Hacienda, que aquellas empresas que utilicen soluciones no verifactu, es decir, soluciones que no están conectadas en tiempo real con Hacienda, serán consideradas como más sospechosas y tendrán más probabilidades de ser inspeccionadas. Entonces, es otra razón más para no jugársela utilizando Word y Excel como herramienta para crear facturas, porque digamos que será una forma de llamar la atención de Hacienda a la hora de recibir una inspección, ¿vale? Vale. Aquí os pongo algunas recomendaciones que nosotros hacemos a nuestros clientes. Estos son programas de diferentes fabricantes con diferentes casuísticas, pues desde herramientas muy básicas como WinCRM hasta herramientas súper completas como Odoo, que ya se pueden personalizar y parametrizar con múltiples procedimientos, informes, gestiones automáticas. Entonces, con esto, en este catálogo, digamos, que en nuestra página web tenéis más información, pues intentamos cubrir desde el que necesita una cosa muy básica para sustituir a Word o Excel, como podía ser WinCRM, que ahí estamos hablando de unos 15-20 euros al mes como coste, pero además nos da otras cosas como CRM para la acción comercial, etcétera. Hasta quien ya necesita, pues igual un punto de venta, un TPV con hardware, como pueden ser Agora o Hayopos. Bueno, ahí ya es cuestión un poco, por supuesto hay muchísimas otras soluciones en el mercado, aparte de estas, de muchos fabricantes. Yo recomiendo estas porque, entre otras cosas, sé que atienden convenientemente a sus clientes, que es el gran problema que va a haber, que una solución puede estar muy bien, pero si no conseguimos que nos atiendan, que si tenemos un problema nos den soporte o nos resuelvan dudas, yo creo que no es recomendable esa solución. Y muchos fabricantes de software se van a ver muy superados en su capacidad de atención al cliente por la gran demanda que va a haber de instalaciones, de implantaciones y de formación, ¿vale? Y hasta aquí era un poquito lo que os quería contar. No sé si ha quedado algún tema que os quede duda. Sí, Esther. Mira, estoy pensando en lo que te pregunté antes, que creo que te formulé mal la pregunta, que tú contestaste bien. Imagínate que la ley crece y Crea y crece. crea y crece, y Verifactu entran en vigor el mismo día. Te vuelvo a preguntar, ¿es posible estar cumpliendo la ley crea y crece y no cumpliendo la ley Verifactu? Bueno, de entrada no pueden entrar en vigor el mismo día. Bueno, pero estamos en ese periodo en que las dos están en vigor, ¿vale? Ujú. ¿Es posible cumplir la ley crea y crece y no cumplir la ley Verifactu? No, no porque, Ah, vale, o vale, sea, ahora ya lo entiendo mejor. Ahora cuando ya lo dices entiendo a mejor. ver, cuando dices es posible, quieres decir si yo no quiero comunicar con Hacienda pero sí que quiero cumplir con la factura electrónica, por ejemplo. Es que no te entiendo muy bien con lo de es Es posible. que, es que lo de, según lo entiendo, la ley cree y crece ya incluye Verifactu. O sea, No, 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 o no, 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 no no. tiene nada que ver. Quiero decir, cualquier software que quiere cumplir con las dos leyes, quiero decir, no tiene sentido que haya un software que cumpla solo con la ley crea y crece. Correcto. No, Sí, sí, vale, es que vale, además, vale, ya por, está. o sea, por ley, cualquier software que se comercialice actualmente ya cumple Verifactu. Luego tú lo usas o no lo usas a partir de las fechas en las que ahora estamos en fase voluntaria. Y lo lógico, comercialmente, no tiene sentido que un software no vaya a cumplir la ley crea y crece, o sea, que también incorporará esa funcionalidad de envío. O sea, la ley crea y crece no obliga al software de gestión a cumplir con el envío de la factura electrónica. O sea, mi software de gestión me puede facilitar una factura que yo la subo manualmente a una plataforma de facturación, pero no es lo esperable. O sea, lo lógico es que el software se encargue tanto de adaptarse y cumplir las obligaciones de Verifactu, como de cumplir las obligaciones de ley crea y crece en cuanto a factura electrónica. Pero legalmente lo que están obligados los softwares de facturación es a cumplir Verifactu. Lo otro lo podrían dejar en nuestro tejado, pero no es nada lógico. O sea, lo lógico es que hagan ambas tareas al mismo tiempo. Vale, gracias. Vale, Ana Blanco, adelante.
Está muteada. Sí, Ana, tienes el micrófono cerrado. Perdón, Ahora, perdón. En vale. relación a lo que ha preguntado Esther, porque también me estaba rondando en la cabeza, su pregunta es muy lógica. Los softwares tienen que cumplir con las dos leyes al mismo tiempo, pero viene en relación al programa gratuito de Hacienda, de Verifactu. Ujú. ¿Ese programa gratuito también va a cumplir con ambas leyes? No, porque eso no es un programa de facturación, o sea, es una herramienta para comunicar a Hacienda la emisión de una factura, pero eso no se sabe, pues ahora lo tendré que mirar a raíz del comentario que me habéis hecho, pero en principio eso no es un programa de facturación, es una herramienta para cumplir Verifactu e informar a Hacienda de que se ha hecho una venta, ¿vale? Entiendo. Entonces, claro, no. Sí, Entonces, sí. entonces digamos que si te adhieres al Verifactu gratuito, no vas a cumplir con la ley Crea y Crece más adelante, Esa es cuando mi lo impresión también. desarrollen. Exacto, esa es mi impresión también. Por eso Que hablan de que sea para un uso muy reducido, porque imagínate que tú tienes un bar y tienes que emitir en una misma mañana 100 tickets, o 200 o 500 tickets. No puedes estar usando el programa de Hacienda por cada ticket. Oye, perdón, espere que no le pongo el café, que estoy comunicando a Hacienda el ticket del croissant anterior. No, no, no sería práctico. Es para quien vale, emite, pues igual Mm. 3, 4 o 5 facturas al mes y entiendo. las emite con su programa de gestión o las emite como las esté emitiendo ahora porque todavía no necesita cumplir la ley de la factura electrónica y le comunica a Hacienda a través de esa herramienta la emisión de esa factura. Entonces, digamos que alguien que en estos momentos haya decidido apostar por el gratuito de Hacienda, cuando entre la ley Crea y Crece, va a tener que cogerse sí o sí un Co- software de pago. Correcto. Esa es la Vale. incongruencia de que esto venga de dos ministerios diferentes y cada uno nos lleva por unas fechas y por una senda diferente, que lo lógico sería que hubieran sacado una única ley para todo y no volvernos tan locos como nos están volviendo. Vale. Muchas gracias, Fernando, muy Bueno, amable. de acuerdo. Gracias. Muy bien. Venga, Esther, tira. Mira, yo te quería preguntar, Fernando, no es que tenga que ver con lo que acabas de decir, pero sí indirectamente, como también tus clientes son asesorías y tú como consumidor, si eres cliente de una asesoría, Ujú, tanto tú, por lo que hayas escuchado, como los presentes, si son asesoras o lo tienen, a raíz de todo esto, sí, los que tenemos una asesoría, teniendo en cuenta que a la asesoría pues se le va a disminuir mucho el trabajo y va a incurrir un coste ujú. y que me puede decir a mí, bueno, Esther, si no me lo pagas a mí ese coste, si lo tendrías que pagar a quien fuera porque tú tienes que hacerlo sí o sí porque te lo pide Hacienda, ¿tú sabes cómo están gestionando esto? Si se están hablando, cómo lo están gestionando, qué pretenden hacer, Ya, pues cómo de atados vamos a estar los clientes de asesorías, claro. cómo, Eh, cómo se está haciendo es esto. un terreno un poquito todavía incierto, porque yo creo, como dices, tengo muchos clientes asesores y en general están bastante perdidos, pese a que esto es muy inminente y tienen todavía muchísimas dudas. Hay asesorías, nosotros les hemos puesto algunas asesorías, un software para que permitan a sus clientes realizar la facturación. O sea, es un software que permite hacer facturas y que al mismo tiempo se comunica con Verifactu, con lo cual ya se cumple esa obligación de transmitir a Verifactu y al mismo tiempo ya está dejando el software a disposición de la asesoría, con lo cual no tenemos que pasarle a nuestro asesor las facturas que emitamos porque ya se han hecho con ese programa que facilita a la asesoría las facturas. Solo les tendríamos que facilitar las facturas recibidas. Entonces, las asesorías que optan por este tipo de soluciones, por un lado, le solucionan a sus clientes, valga la redundancia, el tener que buscarse en el mercado un software de facturación compatible con Verifactu y también están fidelizando a sus clientes porque les están, digamos, acostumbrando a facturar a través de una herramienta que les pone la asesoría. No hay una obligación legal para las asesorías de ofrecer este tipo de soluciones. Es una iniciativa que luego ya cada asesor pues verá si le cobra o no le cobra a su cliente, porque como dices, efectivamente, seguramente con todos estos procedimientos se van a reducir los tiempos que la asesoría dedica a procesar facturas y a tramitar documentación de sus clientes, porque al ser todo electrónico, pues se desaparecerán todas esas
documentaciones en papel que había que picar, que había que automatizar. Pero ya es un poco la decisión, la actitud, la iniciativa que tenga cada asesor de meterse, porque hay asesores que dicen, no, no, yo no me quiero liar, cada cliente que se busque la vida y a mí que me sigan mandando el listado de facturas y yo lo contabilizo, porque aparte de las obligaciones con Hacienda, pues hay que seguir teniendo una contabilidad y hay que seguir teniendo los balances y las cuentas de pérdidas y ganancias y todo este tipo de cosas hay que seguir teniéndolas. Y para hacer el impuesto de sociedades o el IRPF, todo eso, nada de eso desaparece. O sea, lo que puede simplificarse es la parte de comunicar la documentación a Hacienda, pero siguen existiendo otras muchas obligaciones que van a seguir recayendo en las asesorías. Vale, gracias. Azucena. Sí, asegurarme de si estas últimas recomendaciones que has dado, donde está WinCRM, Ujú. son SIF, son sistemas informáticos de facturación. Correcto, todos son sistemas informáticos de facturación que cumplen con Verifactu, que además yo creo que el 100% cumplen también con TicketBuy, por si la empresa está en el País Vasco, y que cumplirán con Naticket, y que cumplirán a futuro con la factura electrónica, claro. Vale. Sí, sí, porque No, no tendría... no no acabo ten- de entender lo de que es importante anticiparnos lo máximo. Ujú. Si esto es un Porque sistema que ya está montado, es solo contratarlo, ¿no? eso tratarlo, pero ese es el acto de anticipación que hay que hacer, el contratarlo. O sea, no esperar a contratarlo a que yo como autónomo tenga obligación el 1 de julio. Si me pongo el 15 de junio a mirar, no me cogerán ni el teléfono probablemente. Oiga, que quiero que me enseñe el programa. Dice, bueno, pues espérese que está usted en la posición 518 para hacerle una demo del programa. Ya le llamaremos de aquí a Navidades. Entonces, por eso es mi sugerencia de anticiparse, es por tener una posibilidad de ser atendidos correctamente, sobre todo. Vale, gracias, Armando. Vale. Muy bien, pues nada, espero haberos resuelto, no sé si asustaros o no asustaros, no sé si es la palabra adecuada, pero por lo menos invitaros o animaros a moveros en el sentido de cumplir con todas estas obligaciones. Ahí tenéis de nuevo los datos de contacto para cualquier cosa en la que podamos ayudar y agradeceros la asistencia y confío en que haya sido de vuestro interés. Gracias a ti. Muchas gracias. Vale, voy a poner la grabación. Y muchas gracias también. Estoy muy agradecida.